Gloria al nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, iglesia. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 18. En esta mañana vamos a hacer las cosas un poco diferente. Normalmente comenzamos la predicación un poco más tarde, pero el día de hoy tenemos mucho material por recorrer y vamos a dividir el mensaje de hoy en dos partes. Esta va a ser la primera parte. Así que en Mateo 18, allí vamos a comenzar en este momento, versículo 15 hasta el 20. Mateo 18, del 15 al 20 vamos a leer primero. Pero antes de leer Mateo 18, 15, quiero hacer una encuesta. Quiero hacer una encuesta por levantar las manos, así ustedes me van a indicar, ustedes van a participar en la encuesta. A ver, por favor, practiquen un momento a ver si pueden levantar la mano, ¿sí? A ver, ¿cuántos pueden levantar la mano? Muy bien. ¿Cuántos no les gusta levantar la mano? Ah, muy bien. Está bien, está bien. Entonces, la pregunta por encuesta va a ser la siguiente. ¿Cuántos de ustedes creen que nuestro Dios es un Dios de poder y poder infinito? Ah, muy bien, muy bien. Ahora la segunda pregunta es, ¿cuántos de ustedes les gustaría experimentar ese poder infinito en sus vidas? ¿A cuántos les gustaría experimentar ese poder infinito en su hogar, en su matrimonio? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que el Señor derrame su poder infinito sobre esta su iglesia? Ahora la última pregunta es, ¿cuántos de ustedes saben exactamente cómo obtener ese poder del Señor? Muy bien. Creo que el Señor quiere darnos poder a nosotros como su iglesia, como su pueblo, porque Él es un Dios de poder. Y queremos ver ese poder en nuestras vidas y si quieres aprender, presta atención porque el día de hoy Jesús nos va a enseñar por medio de su palabra y por medio de lo que vamos a ver en Mateo 18. Entonces voy a leer los versículos 15 al 20. Dice así la palabra del Señor. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Que el Señor añada bendición a esta su palabra. En esos últimos versículos está la promesa del poder de Dios. Dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Dice que lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Dice que cuando dos o más nos ponemos de acuerdo en la tierra, será hecho en el cielo. Y cuando las cosas son hechas en el cielo, cosas maravillosas suceden en la tierra. Eso es un poder increíble que el Señor nos está dando como su iglesia. De atar, de desatar, de pedir. Está hablando de la oración. Que nosotros a través de la oración tenemos acceso al Padre, acceso a su poder. Y que podemos atar en la tierra para que sea atado en el cielo. Desatar en la tierra para que sea desatado en el cielo. Que podemos ponernos de acuerdo. No quiere decir que podemos manipular a Dios. No quiere decir que tú quieres una cosa y vas a decir, bueno, déjame buscar un hermano o dos que estén de acuerdo y ahora Dios se ve forzado a darme lo que le pido. No, mi hermano, no podemos manipular a Dios. Dios tiene su voluntad y Dios nos da de acuerdo a su voluntad y Dios sigue sentado en el trono. Pero Dios nos está dando a nosotros aquí una clave de cómo su poder se derrama sobre nosotros. Y si no se dieron cuenta, tiene que ver con los primeros versículos. Porque este poder del Señor está atado a la unidad del pueblo de Dios. A la unión entre nosotros.
Este poder de Dios se manifiesta tremendamente cuando hay unidad entre nosotros, cuando hay unión entre nosotros, porque la unidad mueve el corazón del Padre. Apunta esta verdad, que es una verdad que te voy a compartir en este día, y es la siguiente: cuando hay unidad entre nosotros, movemos el corazón del Padre. Cuando hay unidad entre tú y yo como iglesia, cuando hay unidad en mi familia, movemos el corazón del Padre y vemos su poder actuar en nuestras vidas. Cuando nos unimos, nosotros vemos el poder de Dios manifestarse. Cuando nosotros nos unimos en adoración, vemos el poder de Dios manifestarse. Cuando nos unimos en oración, vemos el poder de Dios manifestarse. El poder de Dios está en la unidad de su iglesia. En Juan capítulo 17, cuando Jesús hace su última oración antes de ascender al cielo, antes de irse, Jesús hace una oración en donde Él le pide al Padre, Él dice que ellos tengan unidad, que ellos tengan perfección, alcancen la perfección en la unidad, para que los demás vean que yo vine del Padre, para que los demás crean. Porque cuando la gente vea la unidad de aquellos discípulos, la unidad de la iglesia, van a creer en el Dios que los une. Esa era la oración de Jesús, que hubiese unidad en su pueblo, porque sabe que esa unidad trae el poder. Esa unidad desata el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra iglesia. Tremendo el poder de Dios, que cuando nosotros atamos algo en la tierra, se ata en el cielo. Y cuando algo sucede en el cielo, eso afecta lo que está sucediendo en la tierra. Vemos cosas suceder, vemos maravillas. Por eso Jesús estaba lidiando con una amenaza. Jesús está hablando de ese poder al final, pero primero Él atendió la amenaza. ¿Cuál es la amenaza? La desunión. La amenaza para la iglesia son las peleas, las contiendas, los enojos entre hermanos, lo que trae la separación. Y por eso Jesús está atendiendo la amenaza. Por eso Él está hablando acerca de cómo atender a el pecado entre nosotros y a la contienda, a la pelea, a la desunión. Y en este pasaje vemos lo que llamamos la disciplina en la iglesia. Y es el principio que Jesús le da a sus discípulos de 3 pasos, que si algún hermano peca contra ti, tú tienes un problema con una persona, alguien te ofendió, algo pasó, y te dice Jesús, lo primero que vas a hacer, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a contar a tu vecino? ¿Le vas a contar a los...? No, dice que lo primero que vas a hacer es que privadamente vas a ir donde esa persona y le vas a decir lo que pasó. Abres tu corazón, le dices, me sentí así, mira, me ofendiste, lo que tengas que decir, pero vas y hablas privadamente con esa persona. ¿Por qué está Jesús diciendo que vayas privadamente? Porque estás protegiendo el resto de la iglesia, el resto del cuerpo, estás protegiendo en esa privacidad. No tiene que enterarse nadie más, no tienes que traer más desunión, sino que vas y atacas el problema directamente a la raíz. Y Jesús dice, si eso no funciona, ve y busca 2, 3 personas que vayan contigo. Idealmente yo diría, búscate unos líderes, unas personas maduras en la fe, que estén dispuestos a ir contigo a volver a hablar con esta persona y tratar de llegar a una reconciliación. Porque la idea de tú ir a hablar con esta persona no es ir a condenarle, a darle una cantaleta, como decía mi abuela. Lo que está haciendo allí es para buscar la restauración. Es para buscar la reconciliación, es para buscar el perdón. Entonces, llevas a alguien más contigo. Ahora es la primera vez, después que lo intentaste en privado. Ahora es la primera vez, en ese segundo paso, que Jesús dice, trae otras personas. Y no te dice, díselo a todo mundo. Dice 2 o 3 más. Ahí está. Entonces, si esto no funciona, ahora sí vamos a la iglesia. Si con 2 o 3 no funciona, entonces hablas con el pastor, buscamos a la iglesia, ponemos la foto de la persona ahí en la pantalla y se lo decimos a todos. No, ni tanto, ¿verdad? Pero lo que el Señor Jesús está diciendo, tú no vas a toda la iglesia con el problema, porque eso trae desunión.
Eso trae separación. Eso trae chisme, trae problema. Mire, muchas veces las personas vienen donde mí, pastor, que me pasó esto, que no sé qué, y ya se lo han contado a varios. Y le digo, ¿ya hablaste con la persona? No. Pues empezamos mal. Ya el orden está al revés. El Señor Jesús nos da un orden por un propósito, y es para preservar la unidad del pueblo. Preservar la unión del pueblo, porque en la unión del pueblo, en la unidad, está el poder. Es la unidad entre nosotros, mis hermanos, que desata el poder del Espíritu Santo en medio nuestro. Por eso es que es tan importante la unidad entre nosotros. Esa es la razón, y es que el Espíritu Santo se mueve en medio de un pueblo que está unido. Quiero invitarte a que tú vayas conmigo a Efesios. Voy a ir a Efesios capítulo 3. Y en Efesios capítulo 3, versículo 14, escucha acerca de lo que describe acá el apóstol Pablo con respecto a la unidad y el Espíritu Santo. Efesios 3:14 dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu Santo y con poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Por medio del Espíritu Santo, por la unidad de nosotros, mis hermanos. Ahora bien, eso viene del Espíritu, no es de cualquier lugar. Fíjate cómo es, versículo 20: al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Que Él puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginar. Así es como es su poder. Por eso, mis hermanos, tenemos que esforzarnos para buscar la unidad. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Está hablando de unidad. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Mis hermanos, como te dije, la división apaga el poder del Espíritu, limita el fluir del Espíritu. Por eso, en el versículo 30 del capítulo 4, mira lo que dice Pablo: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Está dándonos una lista de todo lo que viene cuando hay peleas, cuando hay divisiones: amarguras, calumnias, gritos, ira. Esta es la lista del producto de la división en la iglesia, y de la pelea y de la contienda. Y esto contrita al Espíritu, agravia al Espíritu. Ahora, el Señor desea la unidad. Cuando nosotros nos unimos, ahí vemos el poder del Señor. La iglesia unida, mire, el domingo estamos aquí unidos porque queremos buscar el poder de Dios. Cuando tú y yo adoramos a Dios, le cantamos alabanzas, unimos nuestro propósito, unimos nuestro corazón, el Señor se mueve aquí. Fíjate que en el capítulo 5 más adelante, mira lo que precisamente habla de eso. En el capítulo 5, versículo 18, por la mitad dice: sean llenos del Espíritu, anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer eso ahora. Mateo 19, versículo 1. Para los que se pusieron nerviosos, no se asusten. Yo sé que todavía no terminé el 18. Al rato voy a regresar al 18. Pero vamos al 19, 1. Como les dije, mis hermanos, la desunión afecta a la iglesia, afecta a la familia. Una de las situaciones que más destruye a la familia es la desunión. Cuando no hay unidad en la familia se va destruyendo. Y el enemigo sabe que si él quiere destruir una familia, lo que tiene que hacer es poner allí división. Comienza con la división en la pareja, entre el hombre y la mujer,
Y luego se pasa a los hijos y cuando vienes a ver hay división por todas partes. Y es exactamente lo que el enemigo quiere hacer. Hace falta la unidad en la familia para que cuando hayan familias fuertes haya una iglesia fuerte. Hemos notado, los pastores, yo sé que el pastor Johan lo ha notado, yo lo he notado, que en nuestra iglesia últimamente hay muchas crisis en los hogares, en los matrimonios. Yo me reúno con parejas, me reúno con personas solas porque su otra pareja no quiere venir o no está dispuesto o dispuesta a entrar en el diálogo, porque hay división, hay pelea, hay crisis. Y lo vemos, mis hermanos, porque Satanás es astuto. Satanás sabe que si él va destruyendo las familias, debilitando las familias, así mismito va debilitando y destruyendo la iglesia del Señor. No se crean que porque estamos aquí en la iglesia, todos los matrimonios de la iglesia son perfectos y son como de película, como de cuentos de hadas. No, Señor, no es así. Es una jornada de constantemente buscar la reconciliación. Así como Jesús instruyó a que buscaran ellos la reconciliación y la restauración del cuerpo, es la necesidad del matrimonio de buscar constantemente la reconciliación. Le preguntaron a un señor que cumplía 50 años de casado, ¿cuál es el secreto? Y dijo, los viajes. ¿Cómo los viajes? Dice, a los 10 años la llevé a España, a los 20 años fui por ella. El secreto no es los viajes, mis hermanos, es un chiste. El secreto es el perdón. El secreto es el perdón, es la reconciliación. Es el perdón hoy, mañana, pasado mañana, la semana que viene, el mes que viene. El secreto es el perdón, porque el perdón restaura la división. Ese es el secreto. Por eso vamos a ver que Jesús nos va a hablar aquí del matrimonio. Y como iglesia nosotros estamos haciendo cosas. Tenemos la clase de unidos, en donde las parejas vienen a aprender, a fortalecer. Y ahí hay parejas jovencitas, hay parejas que tienen más tiempo, hay parejas que han tenido problemas, hay parejas que no están teniendo problemas. La clase no es para parejas que están en crisis, es para todas las parejas. Y ahorita ya comenzó una clase, pero pronto va a comenzar otra. Ustedes estén pendientes porque nosotros tenemos recursos para ustedes. En febrero viene un retiro para los matrimonios. Se los adelanto, pónganlo en su calendario. Va a ser en la fin de semana de Valentín. Y usted dirá, pero yo iba a ir a cenar. Olvídese de la cena. Vamos a un retiro y vamos a hacer algo que es lo más importante. Y es que vamos a buscar al Señor y vamos a buscar sanidad en nuestro matrimonio. Así que ponlo en tu calendario. La fecha de febrero, el fin de semana de Valentín, vamos a tener un retiro de los matrimonios aquí en Fielder. De hecho, puedes ir a fielder.org/conectado, escanear el código y ya puedes ir anotándote para que tengas información. Pero no tienes que esperar a febrero. De hoy puedes comenzar a escuchar lo que Jesús nos enseña acerca del matrimonio. Y si tú estás soltero, estás soltera, no te creas que este mensaje no es para ti, porque aquí hay muchas verdades que te van a aplicar a ti. Que son generales, aunque seas o no seas una pareja con alguien, el Señor tiene algo para todos nosotros hoy. Mateo 19 versículos, vamos a comenzar con el 1 hasta el 3. Escucha la palabra del Señor. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Lo que está pasando aquí, mi hermano, es que los fariseos estaban tratando de tropezar a Jesús. El pueblo judío estaba dividido. Allí había muchos religiosos, pero habían divisiones entre ellos. Y la manera más fácil de causar allí una pelea y de causar una discusión era preguntarle algo a Jesús que era controversial, porque cuando Él respondiera iban a haber unos que se iban a ofender, no importa la respuesta que Él diera. En aquel tiempo especialmente aquellos religiosos estaban divididos en dos grupos más comunes, lo que llamaban la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. La escuela de Hillel eran considerados los liberales, los que permitían todo. Y la escuela de Shammai eran considerados los que no permiten nada, los que son muy estrictos y los que son muy santurriones. ¿Y qué era el asunto con el divorcio? Era que la escuela de Hillel decía, bueno, mira,
Si tu esposa se le queman los frijoles todo el tiempo y tú no estás feliz, divórciate. Tú dile, ya no me haces feliz, me divorcio. O sea, por cualquier cosita. Con que el hombre dijera, no, ya no me siento bien, ya podía darle la carta de divorcio a la esposa. Dentro de esa cultura, así era. Ahora, la escuela de Shammai era otro grupo de los judíos y ellos decían, no se permite bajo ninguna circunstancia. Esto no se puede. Entonces siempre estaba esa discusión entre ellos. Por eso ellos traen la pregunta a Jesús, porque esto va a encender la llama allí entre ellos y va a traer. Ellos querían tropezar a Jesús, pero Jesús, siendo tan sabio, les va a dar una respuesta a ellos, donde Él va a cambiarles a ellos prácticamente el tema. Les va a llevar a la conversación a otra cosa, que es la unidad. Aunque estamos hablando del matrimonio, Jesús va a hablar de la unidad. Mira la respuesta de Jesús, versículo 4. Dice la palabra del Señor, Mateo 19:4. ¿No han leído, respondió Jesús, que al principio el Creador los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y ellos replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre diera carta a su esposa, un certificado, que un hombre diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se le ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, y a otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Muy bien, aquí hay mucha tela para cortar y el tiempo no nos va a alcanzar a irnos ahí profundamente, porque necesitaríamos 3 días. Yo voy a entrar en las partes que entiendo que nos van a apuntar a la verdad que Dios quiere que nosotros veamos el día de hoy. En los versículos 5 y 6, Jesús les apunta a ellos al momento de Génesis, cuando dice el Señor que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán solo uno. Los dos serán una sola carne. Otra vez vuelve el tema de la unidad, de la unión, ¿verdad? El Señor está diciendo, cuando la pareja se forma, se une, vienen a ser uno. Por eso la insistencia de que las parejas se abstengan de la relación sexual hasta el matrimonio, porque vienen a ser solo uno en intimidad también. Y cuando esta pareja viene a ser solo uno, dice que lo que Dios ha unido, que ya no lo separe el hombre. La separación, los pleitos, las peleas, todas estas cosas lo que hacen es entristecer el Espíritu Santo en nosotros, y eso le roba el poder a la pareja. Le roba el poder al matrimonio, le roba el poder a tu familia. Tú quieres ver poder derramado sobre tus hijos, sobre tu hogar, sobre tu familia. Mantén la unidad en tu matrimonio. Pelea por la unidad del matrimonio. Fíjate que estoy usando la palabra pelea, pero no estoy hablando de que pelees con tu pareja. Estoy diciendo lucha por la unidad. Lucha por el perdón, lucha por la reconciliación, lucha por buscar esa unidad, porque la desunión nos impide el fluir del poder de Dios en nuestro hogar. Jesús los apunta a lo que Dios ha dicho, vienen a ser uno solo. Creo que a nosotros muchas veces se nos olvida esa parte y tomamos muy a la ligera el divorcio. Dios no lo toma a la ligera. Dios no lo toma a la ligera. Fíjate que versículos 7 y 8 dicen, bueno, pero es que Moisés dijo que nos dio permiso para divorciarnos.
¿Y qué les dijo Jesús? Sí, pero fue porque ustedes son unos obstinados. Me encanta la Reina Valera porque dice, es que por la dureza de tu corazón. O sea, por los corazones duros que ustedes tienen. Por eso Moisés les dio permiso. ¿Qué quiere decir por los corazones duros? ¿Qué quiere decir por lo obstinado? Pues que es que llegan al punto en el cual ya no están dispuestos a perdonar. Cuando el corazón llega ya a lo duro, el corazón ya no perdona. Y cuando el corazón ya no perdona, es ahí donde la pareja se acaba. Es la falta de perdón. Esa es la dureza del corazón. La falta de perdón. Llegar a un punto en donde tú ya dices, ya no aguanto más. Ya son muchas veces, ya son demasiadas veces que me lastimas. Ya es demasiado esto. Ya se repitió. O ya no quiero ver más esto. O ya, no sé, llegas a un punto en cual tú sientes que ya no puedes perdonar. Y quiere decir que has llegado a un punto donde has llevado tu corazón a la dureza, en donde estamos obstinados. El problema número uno en los matrimonios, en la división y en el divorcio, es la falta de perdón, mis hermanos. Ese problema que trae división a la familia, ese problema que trae división a la iglesia. Como te dije, se han herido, se han repetido, y esto lleva ya tanto que ya se cae solo. Las cicatrices ya son muy profundas, y esto ya se hace tan fuerte que completamente apaga el fluir del Espíritu Santo en tu casa. Mire, hay parejas que son tan buenos para pelear en lo secreto y sus niños jamás los escuchan pelear. Allí en su cuarto, en la intimidad, ellos tienen sus discusiones y están separados, están en contienda, pero sus hijos no escuchan nada de eso. Pues ¿sabes qué? Lo sienten. No lo escuchan, pero lo sienten. Porque el poder se ha ido. No fluye el poder del Espíritu Santo en tu casa. En Efesios 4:32, hace un momento leímos que el apóstol Pablo nos dijo, perdónense unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Ese es el ejemplo que Pablo nos da. Que nos perdonemos como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Y cómo fue que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo? No, si es que cuando te comienzo a contar, te vas a dar cuenta que el Señor nos perdonó una deuda impagable, una deuda infinita. Vamos a regresarnos ahora a Mateo 18, porque yo me salté los versículos 21 al 35 y lo hice a propósito, porque al principio, cuando leímos Mateo 18, nos habló el Señor de la unidad y nos habló de la disciplina de la iglesia, y teníamos que entender esa teología, y ahora vimos cómo se refleja eso en el matrimonio, pero en el medio, como quien dice, el jamón del sándwich, en el medio de estas dos cosas está lo que une este pasaje completamente, y es el tema precisamente del perdón. Vamos a ver a Jesús enseñar acerca del perdón en los versículos 21 al 35. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Pedro se acercó a Jesús y preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano para que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que debía 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y a todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y yo se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Y al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho. Fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido.
Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Ay, papá, esto está fuerte. Para que entendamos aquí este contexto, este señor le debe al Señor, o sea, este hombre, este siervo le debe al Señor, al rey, le debe 10,000 monedas de oro. Muy bien, 10,000 talentos. El lenguaje original habla de talentos, que talentos es una medida de peso. Y el peso de 10,000 talentos era más o menos 34 kilos. Si estamos hablando de 34 kilos de oro, en el día de hoy estamos hablando más o menos por ahí de 37 billones de dólares. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Jesús está poniendo una cantidad ridícula. Jesús les está diciendo, este hombre debía una deuda imposible de pagar. Le iba a tomar 500,000 años de vida poder pagar esa deuda a este hombre. Jesús está hablando de una deuda impagable, una deuda infinita, lo que este hombre debía. Sin embargo, este hombre suplicó misericordia y el rey fue misericordioso y le perdonó su deuda, lo liberó. ¿Tú entiendes lo que es esto? Le perdonó su deuda, porque ese hombre iba a tener que estar en la cárcel por el resto de su vida para poder pagar la deuda. Y el Señor lo perdonó, ese rey lo perdonó, lo libró, canceló su deuda. Sin embargo, dice que acá que este hombre entonces va donde el otro, al que le debía a él. Y aquel otro solo le debía 100 moneditas de plata. Si traducimos eso comparado con los 37 billones, estamos hablando de 4,000, 5,000 dólares. Entonces este hombre fue y dice que literalmente agarró por el cuello al otro, lo quería estrangular, págame, 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 págame. Y como no le podía pagar, dice que lo metió a la cárcel. Este hombre que fue perdonado una deuda de billones, una deuda que jamás podría pagar, una deuda infinita, y él no pagó, no estuvo dispuesto a perdonar al que le debía 100 denarios, 100 monedas de plata. Imagínate esto, mi hermano. Imagínate que tú eres el hombre al que fue perdonado los 37 billones y que tú no le perdones al que te debe 100 moneditas de plata. Pues eso es lo que el Señor Jesús ese es el punto que Jesús quiere llegar. No puede ser que tú fuiste perdonado, tú fuiste perdonada una deuda impagable y que tú no estés dispuesto a perdonarle una deuda pequeña a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo. No puede ser. No cabe esto en el reino de los cielos. Hay 3 verdades o 3 puntos que yo quiero que ustedes recuerden en este día. Y el primero es lo siguiente, y es que nosotros subestimamos severamente nuestra deuda con Dios. Subestimamos severamente nuestra deuda con Dios. ¿Qué quiere decir subestimar? Que nosotros no le damos el valor suficiente, no nos damos cuenta cuán grande es la deuda que tú y yo tenemos con Dios. Nosotros nos hemos rebelado contra un Dios santo, y aunque tú cometas un pecado es igual que hubieras quebrantado los 10 mandamientos completos, porque nuestro pecado ante un Dios santo nos separa de Dios eternamente. Tú estás condenado a la muerte por tu pecado. Estamos todos condenados a la muerte por nuestro pecado, pero nuestro Dios ha sido tan misericordioso en perdonarnos. Pero la deuda que tú y yo teníamos con Dios jamás la íbamos a poder pagar, porque si tú y yo pudiéramos pagar la deuda, Él no tuviese que tenido que bajarse de su trono y tomar forma de hombre y venir a una cruz a morir. Si tú y yo pudiéramos pagar la deuda, Jesús no tenía que ir a la cruz. Pero Jesús fue a la cruz porque era imposible que tú y yo pagáramos la deuda.
No podemos pagar la deuda del pecado. No existe manera. Tú puedes ir a la iglesia todo lo que tú quieras, puedes dar dinero a los pobres, puedes ayunar. No lo vas a poder pagar jamás. Por más santo que te quieras hacer, solo la sangre de Jesús cubrió tu deuda. Solo la sangre de Jesús. El problema comienza cuando tú y yo hemos sido perdonados una deuda infinita y sin embargo agarramos el perdón como si fuera una cosa nuestra y no se lo damos a nadie. Guardamos el rencor contra otros fácilmente. No les perdonamos las ofensas. Hemos sido perdonados una deuda infinita y no perdonamos las ofensas. Es falta de perdón. Esto es una señal de que no hemos entendido lo que el Señor hizo por nosotros. Esto es una señal de que no hemos entendido el evangelio de Jesús y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Fíjate que en el versículo 29 hay un detalle ahí bien interesante. En el versículo 29 ese hombre le dice al rey, le dice: ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Así le dice. Le dice: yo te lo voy a pagar todo. Espérate un momento, que debes 37 billones y le dices: te lo voy a pagar todo. ¿En serio? Jamás. Él no iba a poder pagar todo, pero de alguna manera este hombre se cree que puede pagarlo. De alguna manera este hombre piensa que él va a poder pagarle todo. Y como él piensa que puede pagarle todo, por eso está ahorcando a su amigo para sacarle los 4,000 porque se los debe al otro. O sea, él fue perdonado, pero él todavía en su mente tiene que pagar lo que debe. Y ese es el problema, que mientras que tú crees que tú todavía no has pagado tu deuda, tú vas a seguir cobrándole la deuda a los demás. Ten paciencia conmigo, le dijo, pero no tuvo paciencia con él. No tuvo paciencia con él, lo echó a la cárcel allí para que le pagara porque no estuvo dispuesto a perdonar. El segundo paso que yo quiero, o segunda verdad aquí en este asunto del perdón, es que nosotros sobreestimamos severamente nuestra capacidad de pagar. Sobreestimamos severamente nuestra capacidad de pagar. Ahorita dije subestimamos, ahora dije sobreestimamos. Quiere decir que tú te crees que sí puedes pagar. Sobreestimamos que podemos pagar, creemos que no, si yo con que me voy a portar bien. Es que ese es el problema, mis hermanos, que nosotros pensamos que somos buenos. No, pues es que yo soy bueno, es que yo no le hago daño a nadie. Es que yo soy una persona de bien en esta sociedad. No, yo no te puedo perdonar lo que me hiciste, yo no puedo perdonar esto, porque yo no le hago daño a nadie. Entonces pensamos nosotros que hemos pagado nuestro bien, que hemos pagado nuestra culpa, con portarnos bien, con ir a la iglesia, con hacer esto, con hacer aquello. Y como pensamos que estamos pagando, pues si yo estoy pagando, tú también tienes que pagar. Entonces se nos hace muy difícil extender el perdón. Tenemos esa mentalidad: si yo pago, tú pagas. Entonces, esa mentalidad de que podemos pagar la deuda infinita. Entonces me pongo yo en este plan de que yo tengo que hacerme digno ante Dios. Tengo que portarme así, tengo que vestirme así, tengo que hablar así, tengo que dar así, no puedo faltar a la iglesia, tengo que hacer esto. Y entonces me convierto en un religioso porque tengo que demostrar que me gané la salvación, que me gané el perdón de Dios. Te haces un esclavo. Y como tú te lo tienes que ganar, pues que se lo ganen los demás también, ¿no? Yo me esfuerzo, tú también. Pero vuelvo y te digo, te lo voy a repetir otra vez y perdóname, no espero ofenderte, pero jamás le vas a poder pagar la deuda que tienes con Dios. No la puedes pagar. No importa lo que hagas por el resto de tu vida. No puedes pagar la deuda con Dios. Lo único que tú puedes hacer es venir delante de Él como vino aquel hombre y arrepentidamente decirle: Señor, perdóname. Y el Señor misericordioso te perdona tu deuda, porque Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y pagó tu deuda. El Señor Jesús pagó tu deuda. Eso fue lo que hizo Él en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo entendemos que Él pagó lo infinito, Jesús, siendo perfecto, siendo Dios mismo, fue a la cruz, pagó tu deuda infinita. Entonces tú vas a apreciar cuán grande, cuán increíble ha sido tu perdón.
Es que no te imaginas lo que ha costado tu perdón. El Señor te ha perdonado una deuda infinita. Eso hizo el Señor en la cruz del Calvario. Te perdonó, te libertó, te canceló tu deuda. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo: consumado es. Esto se terminó. Mire, yo una vez me preguntaba, ¿por qué vino un ángel a mover la piedra? Si Jesús resucitado, lleno del Espíritu Santo, pudo haber hecho así. Porque cuando ese ángel movió la piedra, es el equivalente al carcelero decir: pagaste completamente, eres libre, te abro la puerta. Es Dios el Padre abriéndole la puerta al Hijo. Gloria al nombre de Jesús. Él pagó tu deuda, mi hermano, mi hermana. Él pagó tu deuda. Pero punto número 3, y este va a ser importante, este quiero que te lleves para tu casa hoy, y es que hasta que tú no sientas tu perdón, no puedes dar tu perdón. Hasta que tú no sientas tu perdón, no puedes dar perdón a otros. Nosotros no experimentamos muchas veces el poder de Dios en nuestra vida por la falta de perdón, por la desunión en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestras amistades, en todas partes. Nosotros fuimos perdonados una deuda infinita. Fuimos perdonados una deuda que jamás podíamos pagar. El Rey nos perdonó la deuda infinita. Por lo tanto, tú y yo somos la gente más capacitadas para perdonar a otros. El que ha sido perdonado una deuda infinita es el más capacitado para perdonar a otro. Pero tienes que reconocer que has sido perdonado. Yo creo que a veces ese es el problema. Que a veces Dios te perdona y todavía tú mismo no te has perdonado a ti. Y no te sientes que has sido perdonado. Todavía cargas con culpa. Todavía cargas con ese sentir de que yo me lo tengo que ganar. Hay un versículo ahí que leímos ahorita en Mateo 19 que estaba como raro y habla el Señor de los eunucos. Si quieres saber lo que hace un eunuco, búscalo en Google. Pero ese es el punto. Mire, el punto de ese versículo cuando Jesús habla de los eunucos es que Jesús lo que estaba queriendo decirle a ellos es que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea necesario por el bien del reino de Dios. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea necesario por el bien del reino de Dios. No es que estaba diciendo a ellos no se casen. No era eso. Él lo que estaba diciendo es haz lo necesario para vivir conforme al reino. Haz lo que tengas que hacer para vivir conforme al reino. ¿Y cómo se vive conforme al reino? Perdonando a los demás. Se vive conforme al reino perdonando a los demás. Perdonando porque fuimos perdonados una deuda infinita. El Padre pudo habernos cobrado. El Padre pudo haberte cobrado muerte por la eternidad. Sin embargo, estuvo dispuesto a pagar por ti tu deuda infinita. En esta mañana nosotros queremos meditar en este perdón que el Señor nos ha dado. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes darle a otro algo que tú no tienes. Y quizá hay personas aquí que necesitan recibir ese perdón que Dios les ha ofrecido. El Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, se entregó, siendo perfecto, siendo sin pecado, siendo sin mancha, siendo Dios mismo. Él allí pagó por nuestro pecado y te ofrece un regalo de perdón. Solo falta que tú aceptes el regalo. Y aceptándolo también es entender que has sido perdonado, que tu deuda ha sido cancelada, que el Señor no solamente ha perdonado tus pecados pasados, sino los que todavía te faltan por pecar. Y cuando tú entiendas el perdón del Señor de esta manera y puedas perdonarte a ti mismo y sentir que eres perdonado, tú vas a poder perdonar a otros. Y quizá para algunos de ustedes comienza de esta manera. Es viniendo a recibir ese perdón eterno que el Señor te dio en la cruz del Calvario. Cuando las personas se meten en esa agua y se bautizan, ellos están diciendo públicamente: no puedo perdonarme a mí mismo. No puedo pagar el precio de mi pecado, por lo tanto muero a mi vida vieja. Muero a mi vida vieja. Y estoy dispuesto a nacer de nuevo para vivir por Cristo, porque Él me perdonó. Porque Él hizo por mí lo que yo no pude hacer.
Esa es la declaración del bautismo. En este día tú tienes la oportunidad de venir acá y de permitir que alguien ore por ti y que te guíe quizá a tú poner tu fe en Cristo, entregarle tu vida y recibir el perdón eterno que Cristo te ofrece. Decirle: Señor, aquí estoy, perdóname, reconozco, admito que no puedo pagar mi deuda y te pido perdón. Y en esa actitud del corazón el Señor viene y comienza a trabajar en ti para que tú conozcas el perdón de Dios. Algunos de ustedes necesitan simplemente recordar que Dios ya te perdonó. Y quizá tú necesitas un tiempo con el Señor. Quizá tú necesitas venir con que alguien ore por ti para que te ayude a recordar que el Señor te perdonó y a sentir tu perdón para que tú puedas perdonar a otros. Ahora yo te voy a hacer una pregunta antes de que nos vayamos en este día. Y mi pregunta para ti es la siguiente: ¿a quién no has perdonado? ¿A quién no has perdonado hoy? Porque puede ser que tú estás cargando con eso y tienes que entregárselo al Señor. Mira, déjame decirte una cosa. Cuando tú perdonas a alguien, tú no estás diciendo: esta persona es inocente. Ese no es. Tú estás diciendo: yo soy libre, ya yo no te cobro. Estás diciendo: el Señor se va a encargar por mí. El Señor se encarga de cobrar y de pagar. Entonces, tú no estás diciendo, al perdonar, no estás diciendo: ya no eres más culpable. No. Tú simplemente estás diciendo: ya no lo llevo en mi corazón, ya no lo cargo conmigo. No es olvidar, porque jamás lo vas a olvidar. Es poder recordar sin querer cobrar. Quizá tú necesitas perdonar el día de hoy. Y te voy a invitar, iglesia, a estar de pie. Algunos de ustedes van a necesitar venir al Señor y decirle: aquí estoy, Señor, perdóname a mí. Algunos necesitan recordar su perdón y algunos necesitan perdonar. Equipo de oración se pone en su lugar. Vamos a adorar al Señor. Mientras cantamos, si el Espíritu está tocando tu corazón, es tiempo de responder.